Gracias, Jordi. Como decías, vamos a continuar con nuestro programa. La primera mesa en la que participan egresados de nuestro máster, tercera generación, Luis Guillermo Acero, contraponente Clayton Marañao. Luis Guillermo Acero es abogado y especialista en Derecho Procesal Civil por la Universidad Externado de Colombia. También es magíster en razonamiento probatorio por las universidades de Girona y de Génova. Es también profesor ordinario de la Universidad Externado de Colombia y miembro de los institutos colombiano e iberoamericano de Derecho Procesal y colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado. Entre otras cosas y múltiples actividades, es autor de varios libros, artículos y ponencias sobre temas procesales, probatorios y de razonamiento probatorio. La ponencia con la que Luis Guillermo participará en este evento se denomina las normas probatorias y sus efectos epistemológicos. Y sin mayor preámbulo, Luis Guillermo, te diría que tienes la palabra, para lo cual tienes alrededor de 30 minutos. Perfecto, Edgar, ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero enviar naturalmente un saludo a todos los que se encuentran presentes. Quiero agradecer especialmente a Carmen y a Jordi por haber por haber preparado este evento para que los miembros de las distintas cohortes del máster podamos intervenir y podamos debatir sobre todos estos aspectos que nos resultan tan interesantes, tan entrañables. Quiero saludar también a mis compañeros de la tercera generación, que veo a varios allí, y obviamente a los miembros de las demás generaciones. Y naturalmente al profesor Clayton Marañao, que se ha tomado el trabajo, increíblemente, de leer el trabajo, la ponencia, y no solo eso, sino comentarlo con unos comentarios bastante interesantes que he tenido la oportunidad de conocer el día de ayer. Bien, voy a compartir con ustedes alguna presentación. Bien. Bien, ese tema de los efectos epistémicos de las normas probatorias me resulta de gran interés. Quiero hacer una pequeña introducción reflexiva acerca de por qué me resulta de gran interés. Digamos, desde hace muchísimos años, cuando empecé a reflexionar sobre estos temas, mucho antes de haber tomado la decisión de participar en el máster, siempre me pregunté o siempre me encontré con una realidad, y es la realidad a la cual nos enfrentamos todos, docentes, autores, litigantes, jueces, etcétera. Y es una realidad, creo que evidente, pero no por evidente deja de ser interesante y deja de ser además necesario su análisis. Y es la existencia de una serie de normas jurídicas que regulan de alguna manera o de otra, más intensamente en algunos sistemas, menos en otros, el tema probatorio. Digamos que en ese sentido el proceso, si se quiere, racional o de elaboración de lo que podemos conocer como la premisa fáctica, yo considero que esa elaboración va desde cuando se presentan las hipótesis por parte de todos los sujetos intervinientes, el recaudo o aporte de las pruebas, su contradicción, la valoración final y la toma de la decisión. Llamemos ese proceso de construcción de la premisa fáctica, que no se limita ni muchísimo menos a la hora de tomar la decisión, está regulado por una serie de pruebas, por una serie de normas jurídicas, y esas normas jurídicas están, si se quiere, imbricadas dentro del proceso judicial. Hay algunas normas del proceso judicial que cumplen una doble función, es decir, regulan aspectos del proceso judicial, pero a su turno tienen implicaciones probatorias. Entonces, desde hace muchísimo tiempo me pregunté o tuve la preocupación de qué implica que este método de consecución de la información o búsqueda de la verdad y elaboración finalmente de un resultado acerca de si han sucedido unos determinados acontecimientos o no, estuvieran regulados por una serie de normas. En su inicio, digamos que tempranamente, me pregunté si el hecho de si las normas jurídicas reglamentan la obtención de la información es garantía de que el resultado sea un buen resultado en términos epistémicos, naturalmente.
Y pues más temprano que tarde, como creo que nos ha pasado a todos, la respuesta para mí fue evidente, la respuesta es no, no necesariamente, no. No quiere decir que un proceso que esté diseñado impecablemente desde el punto de vista del debido proceso y específicamente desde el punto de vista del debido proceso probatorio sea un buen proceso a la hora de tratar de obtener un buen resultado sobre la información. Pero más adelante, digamos, más recientemente me he preguntado sobre cómo podemos analizar, desde qué ópticas y en qué medida podemos analizar los efectos que producen o que podrían generar esas normas probatorias. Quiero hacer una reflexión antes de iniciar particularmente con la materia de los efectos y es la siguiente. Nuestro máster es un máster sobre razonamiento probatorio. Casi que es un afán de nosotros como estudiantes y de los docentes y asimismo en los escritos, creo, y en los seminarios y en las clases en las que replicamos estas reflexiones, tratar de escapar de alguna manera de un análisis que se centre en lo puramente jurídico. En nuestras reflexiones cotidianas en las clases y en los seminarios no solíamos centrarnos, porque no era el objeto del máster, en los problemas normativos de cada país. Pero sin embargo, he llegado a una conclusión y es que no podemos evitar tener presente que esos problemas normativos existen. Es decir, claro que existen problemas de tipo epistemológico que deben ser abordados desde perspectivas no jurídicas o por lo menos no exclusivamente jurídicas, pero para bien o para mal siguen existiendo y seguirán existiendo esas regulaciones, aspecto al que me voy a referir enseguida. Yo creo que esas regulaciones se pueden considerar como una especie de vecino ruidoso, como el que en este momento está martillando aquí al lado de mi casa, un vecino con el cual tenemos que contar para bien o para mal, porque es inevitable que las regulaciones procesales tengan esa regulación normativa sobre aspectos probatorios. Bien, algunos datos, digamos, que me parece importante tener en cuenta, e insisto que no por obvios, no dejan de ser importantes. La información en los procesos judiciales es un aspecto relevante para cualquier proceso judicial. Luego de hacer análisis sobre distintos modelos procesales, pues encontré que cualquiera que sea el proceso, cualquiera que sea el ámbito, desde una discusión complejísima sobre asuntos comerciales, civiles o contenciosos administrativos, hasta temas penales, etcétera, en cualquier proceso judicial, la información sobre la realidad es relevante. En algunos procesos, ese campo para que la realidad aparezca es más amplio que en otros. Ese es un aspecto sobre el que también he reflexionado y he desarrollado algunos trabajos. Es importante tener en cuenta que la información no hace presencia en los procesos judiciales de igual manera. En algunos procesos judiciales, de hecho, el diseño institucional está dirigido a la obtención de la información. En otros pareciera que la información no es que no aparezca, pero parece no ser tan relevante o por lo menos no aparece con igual intensidad. Pero en todo caso, en cualquier proceso judicial la información aparece. Eh, Eso quiere decir que cualquier decisión judicial tiene que tener asiento, o por lo menos una de sus premisas, en lo que sucedió en la realidad. Lo curioso es que la búsqueda de la información en nuestros procesos judiciales, me refiero a los de nuestros modelos iberoamericanos, pero creo que esta reflexión vale para también los modelos anglosajones, no se hace de cualquier manera. Esa búsqueda de la información se hace a través de un método institucionalizado que está compuesto por una serie de normas jurídicas. Y es una circunstancia muy particular porque creo que tenemos que hacer la reflexión acerca de si desde esta perspectiva nuestro método, desde el punto de vista epistémico para buscar la información, es distinto de otros métodos de búsqueda de la información. Y creo que podremos estar de acuerdo en que desde el punto de vista de la búsqueda de esa información, pues nuestro método no debería variar en esencia de otros métodos de búsqueda de la información. Es decir, los métodos empíricos, pues a fin de cuentas son similares en la medida en que tienen que tener unas maneras racionales de acercarse a esa información, de traerla, de valorarla, de analizarla, de escudriñarla, de controvertirla y finalmente obtener un resultado acerca de qué fue lo que sucedió. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre otros métodos empíricos y nuestro modelo judicial, y es precisamente la aparición de estas normas probatorias que regulan, para bien o para mal,
esa obtención de información. Como lo hemos discutido tantas veces en nuestros seminarios, en nuestros encuentros, hay cosas que escapan, así se quisiera regular, son cosas que definitivamente no pueden estar reguladas por el ordenamiento jurídico. La valoración racional de la prueba es una de ellas. El legislador, creo que consciente de ello, en la mayoría de nuestros códigos, sugiere algunas formas de valorar, o por lo menos deja la impresión de que se espera de que se valore de alguna manera las pruebas de forma racional, pero no indica cómo se tienen que hacer, porque naturalmente creo que los legisladores son conscientes de que esos son temas que de ninguna manera podrían ser regulados por el ordenamiento, pese a la existencia o supervivencia mejor de algunas normas que pudieran inmiscuirse en los temas de valoración. Nuestro Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, es un caso en el que las normas son más que indicativas, no solo tienen sugerencias acerca de cómo valorar, sino que da ciertos parámetros de cómo se tiene que hacer esa valoración racional. Pero el común de los códigos no funciona así. Nuestro Código General de Procesos sigue recurriendo a la manida fórmula de la sana crítica, que no sabemos muy bien en qué consiste, así como varios de nuestros códigos iberoamericanos. Pese a ello, sí hay un cúmulo importante de normas jurídicas que reglamentan con mayor o menor detalle la obtención de la información. Mucho se ha debatido y creo que es importante reflexionar el porqué de la presencia de esas normas y si se necesitan evidentemente o no, o si podríamos imaginarnos un sistema como el de Jeremías Bentham, en el que no existían normas idealmente hablando para la obtención de la información. Y creo que, como decía hace unos momentos, pues es inevitable concluir que ese modelo creo que nunca lo vamos a poder conseguir. Y no lo vamos a poder conseguir porque hemos de aceptar que para bien o para mal, en el proceso judicial, como lo hemos analizado también en distintas oportunidades, existen otros valores adicionales o concurrentes con la obtención de la información o la obtención de la verdad. Es curioso, es un escenario, digamos, una especie de estadio en el que aparecen varios jugadores. Un jugador muy importante es la verdad, es la obtención de la información para las tomas de las decisiones. Pero el proceso judicial es tan complejo y tan rico que en él aparecen otros jugadores igual de importantes, como por ejemplo la dignidad humana, el debido proceso, etcétera. Mucho he reflexionado sobre esto y en algunos trabajos he concluido algo que parece también una obviedad, y es que al no poder darle más peso a la obtención de la verdad por sobre otros valores, pues es claro que nuestro debido proceso implica una especie de contención a la búsqueda de la información. Es decir, se debe buscar la verdad, se debe buscar la información para que las decisiones se acerquen lo más posible a lo que ocurrió en la realidad, pero naturalmente esa búsqueda no puede ser a toda costa. No puede ser a toda costa. Asumiendo esta realidad, es decir, creo que debemos aceptarla y dejar de quejarnos en el sentido de que las normas jurídicas van a seguir existiendo, para bien o para mal. La pregunta subyacente, la pregunta que creo que debemos hacernos es si esas normas producen algún tipo de efecto en la información. Y por lo menos en lo que hace al campo en el que yo me desenvuelvo, al haber doctrinario de nuestros países, creo que es un campo riquísimo en el que todavía falta mucho por hacer. Eh, la pregunta es si las normas son neutras o no. Creo que la respuesta para nosotros, al menos, o para mí, la respuesta clara es que evidentemente no son neutras. Las normas probatorias son todo menos neutrales frente a la información que se obtiene en el proceso judicial. De hecho, en la ponencia yo llamo a las normas, las llamo condicionantes normativos. Tan producen efectos que condicionan la información. Ya voy a mencionar en qué ámbitos, me parece a mí por lo menos, puede haber otros ámbitos diferentes o adicionales que estén condicionados por cómo están reguladas las distintas materias probatorias. Y digo que es un campo interesantísimo y en el que debería haber muchísimos más trabajos y sobre los cuales deberían enfocarse bastantes de los esfuerzos dogmáticos, en la medida en que cuando se están sobre todo diseñando las normas, pero también cuando se les está interpretando, uno de los aspectos a tener en cuenta debería ser precisamente esto.
No interesa tanto que también estén reguladas las normas, por ejemplo, de cómo recibir un testimonio o de cómo practicar un interrogatorio. Puede que desde el punto de vista jurídico estén bien diseñadas, pero la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de diseñar esas normas como legisladores o a la hora de interpretarlas como juzgadores es cuáles son los efectos en la información derivadas de esas normas. Y sobre esto, pues en realidad son escasos los trabajos que existen sobre el particular. Bien, me propuse entonces tratar de demostrar cómo los modos en los que están reguladas las normas jurídicas en un determinado ordenamiento procesal pueden llegar a producir cambios significativos o efectos concretos, efectos epistémicos concretos, como lo demostraré más adelante. Me adelanto un poco, tomé como ejemplo el cambio de reglamentación que hubo en Colombia entre nuestro pasado Código de Procedimiento Civil y nuestro actual Código General del Proceso en relación con el dictamen pericial. Hubo un cambio interesantísimo en cuanto a la manera de aportar los dictámenes periciales versus lo que hoy en día existe en el Código General del Proceso, y creo que afortunadamente fue un cambio para bien. Bien, creo yo que, como les decía, sería importante que cuando estemos enfrente de la regulación normativa se analicen específicamente estos efectos epistémicos. Bien, creo que por lo menos he identificado dos campos en los cuales las normas probatorias pueden tener efectos. Creo que por lo menos las normas probatorias tienen efectos sobre la cantidad de la información y sobre la calidad de la información, sin que esté diciendo que el uno sea más importante que el otro. Ambos efectos son importantes. Creo que todos coincidiremos en que la cantidad de la información es absolutamente relevante. Deberá, como lo voy a indicar enseguida, preferirse un escenario en el que sea factible que entre la mayor cantidad de información. Ese escenario debe preferirse por sobre escenarios en los que la información sea deficitaria, en la medida en que en esas eventualidades pues nos enfrentaremos a la solución o al problema mejor de qué hacer frente al déficit de información, casos en los cuales nuestros ordenamientos han decidido aplicar la inveterada regla de la carga estática de la prueba. Pero también está el otro efecto importante al cual me referiré al final de la intervención, y es el referente a la calidad de la información y qué entiendo yo o qué podría entenderse, según mi modo de ver, por calidad de la información, para lo cual utilizaré algunos de los postulados de Susan Haack. Bueno, la balanza es engañosa, insisto, no quiero decir que sea más importante la cantidad que la calidad. Creo que ambos aspectos son muy relevantes. Bien, la cantidad de la información tiene que ver naturalmente con el volumen de datos que entra al proceso para que el juez los tenga a su disposición y pueda tomar finalmente la decisión. En ese sentido, he identificado al menos dos subefectos. Hay condicionantes normativos o normas jurídicas que producen una especie de amplificación en la obtención de la información, mientras que hay otras normas jurídicas que producen un efecto opuesto, a los que podemos llamar los efectos limitativos. En la amplificación se produce una recopilación de mayor cantidad de información. Los efectos limitativos implican que la aplicación de ciertas normas probatorias van a restringir el volumen de información que en un momento dado va a entrar al proceso judicial. Quiero proponerles un par de ejemplos sobre los efectos amplificativos. Creo que la regla sobre la contradicción, es decir, la posibilidad de que otros sujetos distintos de quienes han planteado inicialmente las hipótesis y los medios probatorios originales presenten o planteen sus propias hipótesis, la posibilidad, perdón, de que esas otras personas puedan intervenir en el proceso y plantear hipótesis alternas y medios alternos, es claramente un efecto amplificativo de la información. Sí, Carmen. Bueno. Pero están aquellos que producen el efecto opuesto, que son los efectos limitativos. El ejemplo más evidente es la regla de exclusión. En la regla de exclusión, la aplicación de las normas correspondientes no es la única, naturalmente, pero la aplicación de la regla de exclusión, pues eventualmente, como su nombre lo dice, va a sacar del material probatorio ciertos medios de prueba, y por ende, fíjense ustedes, la información correspondiente no va a poder ser allegada al proceso o no va a poder ser tenida en cuenta.
Esto plantea un aspecto muy relevante, fíjense, sobre los que algunos autores han desarrollado algunas posturas. Por ejemplo, el profesor Clayton en su intervención seguramente se referirá a esto. Es un aspecto muy relevante y es los sistemas probatorios desde el punto de vista normativo deberían preferir naturalmente los efectos amplificativos que los efectos limitativos. Claramente, tanto en el diseño de las normas como en su interpretación, debería preferirse aquellas normas que amplifican la información por sobre aquellas que las limitan. Y digamos que también es un mal necesario contar con normas que limiten la información por la existencia de esos otros valores, información o medios de pruebas obtenidos, por ejemplo, con violación del debido proceso o garantías fundamentales, etcétera, eh, pues no deberían ser tenidas en cuenta. Pero entonces, ese mal necesario que son los efectos limitativos deberían analizarse, o mejor, las normas que los producen de cara a su razonabilidad. ¿Deberían existir normas que producen esos efectos? Aparentemente sí, pero deberían ser la excepción a la regla general. Debería haber una especie de principio general, como lo menciona el profesor Clayton, algo así como una especie de principio pro información o una regla general de inclusión, y la exclusión debería ser la excepción a la regla. Pero esto nos sitúa en una cantidad de zonas grises, de normas que, por ejemplo, establecen una serie de requisitos formales para la entrada de información o para la obtención o la aceptación de medios de pruebas. Esas normas deberían poder ser interpretadas de forma tal que el juez, por sobre todo, deje entrar información en vez de excluirla. Pero nos plantea claramente serias preguntas. Por ejemplo, la regla aquella de la preclusión o la eventualidad, según la cual la información o la solicitud de las pruebas deberían ser presentadas en un momento específico del proceso judicial y no después. Nos genera un debate interesante, y es qué pasa si los medios de prueba aparecen de forma tardía. El hecho de que no puedan haber sido atendidos desde el inicio implica que la información no debe ser tenida en cuenta. Son problemas interesantes que surgen de este punto específico. El otro gran efecto es el efecto sobre la calidad de la información. ¿Qué entiendo yo por calidad de la información? Creo yo que puede decirse que la calidad de la información se refiere a qué tan bien sustentadas están las hipótesis que surgen de los medios de prueba. Es decir, la hipótesis a la cual apunta la información que surge de determinado medio de prueba, qué tan bien sustentada está en la medida en que qué tan bien construida esté la inferencia correspondiente sobre la base de las generalizaciones respectivas que soportan o enlazan las distintas premisas del razonamiento inferencial. En ese sentido, entonces, lo que yo propongo es tomar algunos aspectos de trabajo de Susan Hack relacionados con cómo se puede maximizar el resultado en cuanto a la información que se puede obtener de los medios de prueba, de manera tal que el conjunto de las pruebas logra un mayor grado de confirmación, según lo propuesto por Susan Hack, si se logra un aumento en el grado de apoyo, es decir, la alineación de los medios de prueba con un determinado resultado o una determinada hipótesis, si hay un aumento en la seguridad independiente o en la solidez, es decir, qué tan sólido es cada medio de prueba individualmente considerado, y finalmente un aumento de la comprensión, es decir, cómo si a determinada hipótesis se dirige el mayor número de medios de prueba. Para analizar estos aspectos, que insisto, me parece a mí que deberían ser tomados como base para tener en cuenta o concluir acerca de la calidad de la información, deben analizarse, deben tenerse presente naturalmente las generalizaciones que son o constituyen el pegamento de las cadenas inferenciales. Y lo digo en un doble sentido, tanto para bien como para mal, como lo voy a exponer enseguida. Esas generalizaciones nos permitirían analizar si las cadenas inferenciales están bien construidas y son sólidas, y por ende está en forma adecuada, o hay un aumento en el grado de en el grado de seguridad, en el grado de seguridad independiente y en el grado de apoyo y en la comprensión. Pues bien, para poder profundizar sobre la calidad de la información en los términos que he mencionado, creo que las normas jurídicas como condicionantes normativos son, o pueden llegar a ser mejor, un aliado.
como en el caso de los efectos sobre la cantidad de la información, naturalmente, dependiendo de qué tan bien diseñadas estén las normas, podemos lograr obtener una mejor calidad de la información o no, dependiendo de qué tan bien diseñadas estén las normas jurídicas. Y para demostrar esta tesis que constituye, digamos, el punto central, como ya les señalé, pues quiero hacer referencia, como lo haré enseguida, al caso de los dictámenes periciales en materia civil en nuestro caso colombiano. Creo que las normas jurídicas, si pudieran estar bien diseñadas a la hora de entender los efectos sobre la calidad de la información, deberían ir dirigidas a poder controlar las pruebas de manera profunda y detallada, porque con esa herramienta el juez podrá contar con los elementos de juicio acerca de la fiabilidad o confiabilidad de las pruebas. En el caso particularmente de los dictámenes periciales, sin perjuicio de otros aspectos que pueda haber, me parece a mí que deberían específicamente controlar o haber un control exigente sobre la idoneidad y la experiencia de los peritos. Es un elemento esencial de los dictámenes periciales. Debería poder controlarse con suficiencia su imparcialidad y obviamente debería poder controlarse el dictamen mismo con todo lo que eso implica, es decir, las premisas generales o generalizaciones de la ciencia, de la técnica o del arte en el cual el experto se desempeñe, la aplicación a los casos específicos objeto de análisis, los ensayos, los análisis y las cadenas inferenciales por medio de las cuales se aplicaron esas reglas generales a los casos específicos. Todo esto debería ser objeto de un análisis riguroso para poder concluir que se ha efectuado una revisión exhaustiva de la prueba pericial. Pues bien, teniendo esto presente, fíjense cómo estaba diseñado nuestro modelo en el antiguo Código de Procedimiento Civil. Como en tantos países sucede hoy en día y sucedía, los peritos estaban adscritos a una lista oficial de auxiliares de la justicia. Eh, Eran usualmente peritos que no ejercían o no frecuentaban el ejercicio profesional y resultaban en estas listas en las que no había de ninguna manera un examen riguroso de su ingreso y tampoco había una renovación de la lista, es decir, no había un examen periódico, dijéramos, en el cual se pudiera analizar la idoneidad de los peritos, de modo que una vez ingresado un perito a la lista, pues allí podría pensionarse haciendo dictámenes periciales sin que hubiera necesidad de demostrar la solvencia. Casi que el solo hecho de pertenecer a la lista oficial hacía suponer, y además era un punto incontrovertible, que el perito era solvente. Por ende, por ende no había controles sobre la idoneidad ni tampoco sobre la experiencia. No importaba si el perito hubiera ejercido, por ejemplo, la ingeniería o la medicina. Insisto, el solo hecho de pertenecer a la lista oficial hacía que se supusiera su idoneidad y su experiencia. Había un control limitado de la imparcialidad. Claro está que se podían poner sobre la mesa razones para dudar de la imparcialidad, pero solo sobre la base de las causales de impedimento y de recusación, pero no algunas causales distintas. Y el dictamen no podía ser controlado en profundidad. Como sucede en varios de nuestros modelos, el modelo era un modelo escrito, es decir, se presentaba un dictamen inicial, ese dictamen podía ser objeto de adiciones o aclaraciones y posteriormente se podía presentar otro dictamen, pero ese otro dictamen era elaborado también por otro perito de la lista y por ende los mismos problemas se replicaban con la elaboración del segundo dictamen. El Código General cambió sustancialmente el modelo del dictamen pericial, pero quiero insistir en un punto. Este cambio lo estoy proponiendo como ejemplo de que la regulación normativa como condicionante de la información, específicamente de la calidad, sí puede traer beneficios si el diseño se hace de manera consciente, teniendo presente esos efectos que se pueden producir sobre la cantidad y en este caso sobre la calidad. En resumen, el modelo del Código General varió la forma de hacer los dictámenes periciales porque de ahora en adelante los dictámenes tienen que ser elaborados por peritos de parte. Deben desde el inicio demostrar, no solamente afirmarlo, sino demostrar con sustento probatorio su idoneidad y su experiencia y también la imparcialidad.
Y esos aspectos, tanto la idoneidad como la experiencia, como la imparcialidad, deben ser controlados por el juez desde el inicio. Acá hemos tenido un debate muy interesante y es, ¿qué pasa si esos elementos no están claros desde el inicio? ¿Qué pasa, por ejemplo, si los peritos no aportan la información sobre su idoneidad y su experiencia? Creo que a pesar de que las normas no lo digan, el juez debe aplicar un examen riguroso sobre esos aspectos. Y el control del dictamen es un control sofisticado y profundo, porque el dictamen se podrá controlar con un contradictamen, pero también con los interrogatorios en las audiencias. Y esos interrogatorios, a diferencia de lo que sucedía bajo el sistema anterior, puede ser un interrogatorio o debe ser un interrogatorio exhaustivo que analice desde la idoneidad y la experiencia hasta el hecho de la elaboración del dictamen y posibles errores. Al punto que, por ejemplo, se pueden hacer preguntas asertivas e insinuantes según nuestro modelo. Algunos aspectos sobre los que pueden versar esas preguntas aparecen allí en la diapositiva relacionados con el dictamen propiamente dicho. Se pueden hacer preguntas sobre los análisis, sobre las premisas, las conclusiones, los ensayos, las tomas de muestras, los razonamientos, los métodos, la cadena de custodia, no solamente en materia penal, sino en general. Creo que lo que traté de hacer con el trabajo es evidenciar que mientras más profundo sea el análisis o el control o la prueba de la prueba, digamos, que las pruebas puedan ser sometidas a esta especie de tamiz, más posibilidades habrá de que haya elementos de juicio para analizar los elementos propuestos por Hack, por Susan Hack. Creo que habrá una relación evidente entre la calidad de la información y los controles. Mientras que los controles sean deficientes, superficiales, habrá más probabilidad de encontrar o de obtener mejor calidad dudosa en la información. Si los controles son sofisticados, son profundos, pues habrá más probabilidad de encontrar más información de calidad. Y esto, en últimas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que mientras más probabilidades haya de obtener información de calidad, el juez tendrá más elementos de juicio para decidir si descarta el medio de prueba acudiendo al tema de la solidez individual o la información que surge del medio de prueba acudiendo al grado de apoyo. Esto, en resumidas cuentas, son las premisas de la intervención. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias, Carmen. Quedo pendiente de las preguntas y de la contraponencia. Muchas gracias, Luis. Vamos a continuar. Estamos un tanto retrasados en el programa y por tanto, sin mayor preámbulo, salvo la lectura de algunas cuestiones de su currículum, demos paso a la contraponencia del profesor Clayton Marañao, quien es profesor asociado del Departamento de Derecho Civil y Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná. También es profesor del programa de posgrado de esa misma universidad. Es doctor y maestro en Derecho Procesal Civil por la Universidad Federal de Paraná. Y también es maestro en nuestro programa de razonamiento probatorio por las universidades de Girona y Génova. Es miembro de la Asociación Brasileña de Derecho Procesal Constitucional, del Instituto Brasileño de Derecho Procesal y de la Academia Paranense de Letras Jurídicas y de la Asociación Paranense de Derecho Procesal. Es, también vale la pena mencionar, director general de la Escuela de la Magistratura de Paraná desde 2013, y entre sus áreas de investigación o de interés académico se encuentran obviamente la epistemología jurídica y el razonamiento judicial, con un especial enfoque entre las relaciones entre estos y la teoría de la decisión judicial. Estimado Clayton, sin mayor preámbulo, tienes por favor un máximo de 15 minutos para tu comentario. Muchas gracias, estimado Edgar. Buenas tardes a todos. Me gustaría saludar, ante todo, el profesor Jordi, também a professora Carmen. Cumprimentar também, saludar o professor Luiz Guillermo por seu excelente trabalho e ponência, e todos os professores que estão acá, amigos de todas as generações. Bem, eu vou aqui a compartilhar PowerPoint. ¿Está bien? ¿Pueden? Perfectamente. Sí, claro. Entonces, el resumen
de la ponencia, creo que no sea necesario. Ya voy a decir, ante todo, que estoy de acuerdo con el planteamiento central acerca de la dimensión epistémica del proceso, de los llamados procedimientos truth acquiring, veritistic, conforme Tarufo, la semplice verità, e de la importância de la calidad epistêmica del conjunto de pruebas e informações, conforme Susan Hack. Todavia, tenho algumas inquietudes sobre a dimensão epistêmica do processo desde uma visão não verifóbica. O texto de la ponencia tiene como objeto normas jurídicas probatórias que todavia podem ser de um sistema jurídico específico, vigente ou revocado, ou de um modelo teórico ideal. Todas estas regras têm consequências legais e práticas. A ponência trata de los efeitos epistemológicos, es decir, as consequências práticas de aplicações de um determinado sistema normativo processal en el que atañe la búsqueda de la verdad del hecho jurídicamente relevante. Es necesaria otra distinción y precisión terminológica. Preferiría tratar con un modelo teórico ideal anancástico, por ejemplo, un modelo de creencias justificadas y aceptadas en el Estado constitucional, cuyo propósito poderia traduzir-se em la prevenção de efeitos reductores epistêmicos. Por lo tanto, não se trataria de normas probatórias, pero de disposições probatórias, es decir, declarações ou uma pluralidade de declarações do discurso de las fuentes, conforme aqui Comanducci e Guastini. Assim, me gostaria ter uma visão epistêmica aún mais ampla de los efeitos epistêmicos de las normas legales, tanto processales como de direito substancial. Considerando que el objetivo del processo es la búsqueda de la verdad de los hechos jurídicamente relevantes, preferiria abordar el tema a partir de la concepción de la prueba como un derecho fundamental e que admite todas las formas que se consideran racionales y por lo tanto no prohibidas por regla por lei, es decir, incluso la prueba atípica. Um modelo de livre convicção, ou basado em la regra de la sana crítica, é per se racional e cognitivista crítico. Assim, a partir de la concepção de uma regra de inclusão general, de la qual se pueda derivar uma regra general de controle epistêmico de la confiabilidade de todos os meios de evidência ou elementos de informação, conhecida como prueba sobre prueba, por exemplo, em Schausti, é possível admitir como regra a possibilidade não só de prueba típica sobre prueba típica, sino também de prueba típica sobre prueba atípica e incluso prueba atípica sobre prueba atípica. Atribuindo este sentido a um determinado texto de lei, haciendo a distinção entre disposição e norma, conforme Vezio Crizafulli, Tarello, Guastini, estou de acordo em la derivação de efeitos, tracomilhas, efeitos epistêmicos de las disposições jurídicas. Me gostaria reflexionar algo mais. Se sabe que a dimensão epistêmica do processo não é a única. Não se podem descartar outros efeitos práticos, sociais, econômicos, políticos e assim. Em outras palavras, não se pode descartar que exista um conflito entre regras epistêmicas e regras contra-epistêmicas. Por exemplo, Tarufo, na semplice verità. Desde uma perspectiva racionalista, existe um princípio general de inclusão. E, neste sentido, se pode construir um princípio de maximização da búsqueda da verdade dos hechos. Se pode modelar um sistema procedimental que busque este ideal epistêmico, pero há outras ideologias contrárias.
Piense en el derecho a la privacidad. ¿Hasta qué punto una sociedad determinada está dispuesta a renunciar a determinados derechos fundamentales? É certo que existem regras contraepistémicas de direito substantivo, por exemplo, a privacidade, e de direito processal, por exemplo, regime de preclusões, duração razonável e assim. Devido a esta tensão, existe uma pluralidade de sistemas de justiça e modelos processais possíveis. O juiz tem poder ex officio ou não? O processo dispositivo ou é inquisitório em sentido processal? O processo é uma res privada de las partes? O processo é uma relação de hierarquia entre o juiz e as partes ou é cooperativo entre eles, no sentido da máscara? Assim como sistemas de valoração de pruebas que se consideram adequados a cada destes sistemas e modelos segundo cada contexto histórico. Libre convicção, sana crítica, restos de prueba taxada em la lei, como a presunção de veracidade do documento público, inferências probatórias do comportamento das partes e assim. Se bem é certo que aumentar o controle da confiabilidade da prueba é relevante para aumentar a qualidade da prueba adquirida no processo, não se pode evitar outras consequências que podem ou não afetar direitos igualmente relevantes em um determinado tempo ou espaço dado. Por exemplo, o direito a guardar silêncio do imputado e a possibilidade de que o juiz infiera pruebas em sua contra, aunque não lo diga expressamente. Susan Haack ha reconocido que o modelo processal do adversary system é epistemológicamente criticável, pero é um modelo muito prático. Epistemology legalized. As garantias processais são fundamentais para resolver muitos destes problemas, notadamente a garantia de contradição, como ha dicho o professor Luis Guillermo. Então, as chamadas condicionantes normativas, e a convicção é uma de elas, e talvez uma das principais, parece influir para a qualidade das pruebas de tal maneira que, no suposto de que em determinado sistema processal, o juiz não pueda determinar a produção da carta oficial de prueba. Existirá déficit epistêmico, aunque as partes puedan utilizar todos os critérios recomendados no caso Daubert, como escribe Carmen Vázquez de la prueba científica a la prueba pericial, a las páginas 98 seguintes. Por lo tanto, se por lado é importante enfatizar a dimensão epistêmica do processo e considerar que modelo epistêmico ideal de sistema normativo pode considerar o direito fundamental à prueba como princípio implícito através do qual o juiz pode determinar a produção de evidência atípica, assim como evidência ou prueba atípica, acerca de la prueba, es decir, os meios atípicos de controle de la fiabilidade probatória. Uma outra inquietude que me gostaria aqui falar algumas coisas é sobre possíveis diretivas deonticas ao juiz, diretivas interpretativas das normas jurídicas acerca da prueba. Se comprueba se as teses expostas que se trata de problema de razonamento probatório com efeitos epistêmicos e também de direito probatório de normas jurídicas, com especial referência à prueba pericial posterior à chegada do novo Código Processal colombiano em 2012, ao proponer mais regras de direito probatório, estas regras devem estar previstas no direito processal ou no direito substantivo. Se trata de problema epistêmico de razonamento probatório, nos encontramos ante uma proposta de diretrizes interpretativas para as normas de direito probatório. Por lo tanto, não só as que podem estar previstas no Código de Procedimento, sino também no direito material, por exemplo, no Código Civil.
Considerando a classificação das normas de von Reutte, princípios, regras, diretivas, ao proponer regras de conduta para a avaliação da evidência por parte do juiz, parece haver uma proposição de diretivas de conduta segundo a lógica deontica de von Reutte, es decir, a regra de conduta interpretativa do juiz. Además, é discutível se o legislador pode regular em detalhe todos os efeitos epistêmicos de cada um dos meios de prova admitidos em um sistema jurídico dado, por várias razões. Uma primeira razão seria que cada meio de prova típico implica numerosas situações concretas. Por outro lado, o mesmo ocorre com os meios de prova atípicos, assim como as presunções jurídicas relativas frente às máximas de experiência, generalizações, entendidas como presunções judiciais para o caso concreto. Se sabe que o razonamento probatório, como cadena silogística argumentativa, implica várias inferências, e os meios de prova não sempre são exclusivamente típicos. Además, os meios de prova não sempre são exclusivamente diretos. Quando há prova indirecta, há maior número de passos inferenciais, o que hace mais complexa a cadena silogística. Surites, argumento de conclusão também é argumento de premissa. Surites, como já dizia Kant. Uma segunda ordem de razões está em que, ao regular os detalhes de um meio de prova típico, os novos meios de prova atípicos e seus respectivos efeitos epistêmicos permanecerão sempre abertos. Se não existem disposições normativas sobre um meio de prova atípico, só encaixariam os metadiscursos teóricos, descritivos ou prescritivos sobre os efeitos epistêmicos de los meios de prova atípicos. O mesmo se diz em relação com os efeitos epistêmicos de las máximas de experiência em comparação com os efeitos epistêmicos de los casos em los que é aplicável uma presunção jurídica relativa. Uma vez formuladas estas reservas e circunscribiendo a tesis de trabalho a los meios típicos de prova, todavia me parece uma empresa cujos avanços, aunque necessários, exigem uma série de condições, requisitos de ordem lógico, metanormas condicionantes, para que puedan considerar-se viáveis. 1. De hecho, cada meio de prova não só afeta diretamente, apoiando crenças e inferências sobre uma hipótese, sino que também pode afetar indiretamente uma generalização argumentativa em la cadena del razonamento probatório. 2. Además, cada meio de típico de prova pode provar-se para verificar sua confiabilidade em um caso concreto. Não se descarta a prova de confiabilidade da evidência auxiliar utilizada para provar a confiabilidade de um meio de prova del hecho principal. Cada meio atípico de evidência, igualmente, pode ou poderia haver provado sua confiabilidade. Piense-se em la confiabilidade da metodologia de recolecção de dados em la evidência estatística, la confiabilidade da cadena de custódia del ADN, ou la confiabilidade da evidência digital. Também a confiabilidade da evidência em la neurocientífica ou evidência de confiabilidade da máquina, la evidence machine. Como pode ver-se, a regra normativa detalhada e minuciosa dos efeitos epistêmicos das exposições normativas sobre a evidência pressupõe ao menos as duas primeiras etapas da valoração probatória, de confiabilidade e de corroboração, com todas suas variantes. É necessário valorar em que medida os benefícios epistêmicos em la búsqueda da verdade dos hechos derivados da regulação dos efeitos epistêmicos são maiores que as pérdidas contra-epistêmicas, é decir, paradójicamente, de regular os efeitos epistêmicos de uma prova legal. A regra em si mesmo pode ter um efeito contra-epistêmico. Superadas as dificuldades derivadas de tal análise, convém verificar tal viabilidade científica de um modelo de diretrizes sobre regras epistêmicas quando
nem sequer existem diretrizes interpretativas sobre os dispositivos probatórios normativos de onde emanam os efeitos epistêmicos que se pretende regular. Antes de regular as diretivas interpretativas de los próprios dispositivos normativos probatórios, não se vê como se podem regular as diretivas interpretativas de seus respectivos efeitos epistêmicos. Pierluigi Chiassoni é um dos filósofos e teóricos do direito que ha hecho muitas críticas à falta de diretivas interpretativas dentro do alcance da premissa maior do silogismo decisional em los sistemas legais em geral. Por lo tanto, se cree que críticas similares são apropriadas en el contexto de la falta de diretrizes interpretativas sobre a relevância jurídica de la prueba. Una terceira inquietación está relacionada com as máximas de experiência e os errores. ¿Puede a regra de presunção judicial basada em las máximas de experiência conduzir a uma justificação sem verdade e, por lo tanto, a errores? En el trabajo se afirma que el control de fiabilidad de la prueba tiene como objetivo reducir el riesgo de errores. Sin embargo, distribuir el riesgo de errores es una de las funciones de los estándares de prueba, cuestión de política legislativa, como dije el profesor Jordi en su tesis Pruebas sin convicción, a la página 115. Por lo tanto, é algo distinto de distribuir os errores como problema epistêmico. E uma penúltima inquietação atañe aqui a los errores e risco de errores, que como he dicho, sobre a distribuição dos errores como problema epistêmico e a distribuição de risco de errores como problema de política legislativa. Sobre as máximas de experiência e errores, Tarufo menciona problemas del senso comum, generalizações, acervo de conhecimentos del hombre médio, provérbios, prejuízos, mitos e tradições, cujos problemas se repetem com a noção de máximas de experiência comum. Tarufo, o fato e a interpretação. Então, que se faz a indagação? Puede a regra de presunção judicial, basada em las máximas de experiência, conduzir a uma justificação sem verdade e, portanto, a errores? Tarufo, em seu último trabalho publicado, se ocupa das máximas de experiência, enumerando ao menos 3 funções das máximas de experiência. Estimado Clayton, discúlpame, estamos ya sobre el tiempo. Si quieres poder cerrando en 1 minuto más o menos. Sí, 1 minuto. 3 funções. Função epistêmica, sendo necessário reduzir ao máximo o margem de error para evitar inferências que possam estabelecer valores falsos ou verdadeiros de hechos relevantes, uma função heurística intuitiva, um contexto de descobrimento, uma função de justificação no mesmo contexto, que pode induzir a construção de narrativas persuasivas com signo de familiaridade para o receptor, por pouco fiável que seja. Definiu como critério algumas regras de uso positivas e negativas. Não há necessidade de atribuir à máxima de experiência um valor cognitivo superior à base que a máxima tendria sobre a base das generalizações expressadas de ele. E se uma máxima se estabelece em termos generais, um solo contra-ejemplo é suficiente falsificá-lo, ou ao menos demonstrar que não tem validez general, o exemplo conhecido do cisne negro, e uma máxima da experiência não pode utilizar-se se contradice com o conhecimento científico disponível. E, por fim, uma máxima de experiência não pode utilizar-se se contradice com outras máximas de la experiência, o que ocorre a menudo, já que, no sentido comum, as máximas não constituem contextos internamente coerentes. Assim que a aplicação destas regras certamente não garantiza automaticamente a certeza dedutiva
deductiva de las conclusiones que se derivan de las inferencias basadas en las máximas de experiencia, ni garantiza la credibilidad epistemológica o epistémica de la mayoría de las máximas empleadas en cada caso. Esas reglas, sin embargo, deben conllevar la reducción significativa de errores que muchas veces son el resultado acrítico de las máximas de experiencia. Concluyo con una inquietud relacionado con el estándar de prueba científica más exigente en lo civil. No se puede descartar la posibilidad de que el legislador haga opción por un estándar científico de prueba pericial más riguroso que el estándar legal en la jurisdicción civil. Para lograr el objetivo epistémico a través de la búsqueda de la verdad, creo que es aconsejable negar teóricamente la posibilidad de que el legislador puede elegir un estándar científico, ya que al hacerlo, con el pretexto de incrementar la calidad epistémica de la información a través de un mayor control de la fiabilidad de la prueba pericial, del perito, del informe pericial o los dos, estaría haciendo difícil, por otro lado, el logro de estándar de prueba en casos donde la evidencia pericial, aunque fiable, todavía no sea suficiente para dar como probada la hipótesis, haciendo inadecuada la protección jurisdiccional de la ley frente a la evidencia convertida en diabólica, imposible o muy difícil, situación también conocida como la paradoja de la evidencia científica. Y con esto concluyo homenajeando los maestros Jordi y Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Clayton. Gracias también, Luis, por sus muy interesantes ponencia y contraponencia respectivamente, quizá para maximizar el tiempo de debate, que ya nos colgamos demasiado. Luis, podrías, lo que tengas que contestar a Clayton, podrías hacerlo también al dar respuesta a nuestro primer debatiente, a nuestro primer participante en el debate, que es Carmen Vázquez. También le pido a la vez a quien quiera participar, ir levantando virtualmente su mano, por favor. Entonces, Carmen Vázquez, por favor, la palabra. Muchas gracias, Edgar Aguilera. Gracias, Luis, por la ponencia. Un tema evidentemente muy importante para el razonamiento probatorio. Y de hecho me parece tan importante que me llamó mucho la atención la manera en la que presentaste el tema y también algunas cuestiones en el paper sobre esa presentación, porque parecieras asumir que el razonamiento probatorio no se ha encargado del análisis de las reglas, del diseño normativo, digamos, y cómo esas reglas afectan a la averiguación de la verdad, la limitan o incluso son neutras a la averiguación de la verdad. Y me parece si esto es así, me parece una mala presentación porque hay muchísimas trabajos que han puesto el énfasis en el diseño normativo, en el análisis de las reglas y de hecho en distinciones como reglas probatorias epistémicas, contraepistémicas o epistémicamente neutrales. Marina Gascón es una de ellas y por supuesto el libro de Larry Laudan es otro. En el trabajo que tú nos presentaste, por ejemplo, no está esa cita de Marina y tampoco aparece el trabajo de Laudan, y me parece que ese trabajo de Laudan es paradigmático de un tipo de análisis como el que tú quieres ofrecernos, donde se analizan claramente reglas que limitan la averiguación de la verdad, por ejemplo, en el sistema estadounidense. Entonces, por esa parte diría, o lo entendí mal o hay una presentación un poco, no sé, inadecuada o parcial sobre el interesante e importante tema que estás tratando. Por otro lado, me llamó mucho la atención la alusión, el uso que haces del trabajo de Susan Haack en dos sentidos. Por un lado, Susan Haack, cuando hace referencia a estos tres elementos los que tú tratas en el trabajo, ella los usa para dar cuenta de el aval de la conclusión, el aval de una hipótesis.
Y tú en cambio, o digamos, por ponerlo en un lenguaje que no es el de Susan, pero en un lenguaje más ordinario para la epistemología, cuán justificada está una hipótesis. A eso ella usa la palabra warrant en lugar de justificación, pero digamos que la discusión está en ese contexto. Y en cambio, tú usas esos 3 elementos para hablar de la calidad de la información y no es lo mismo. Entonces, no sé, y quisiera que pudieses profundizar un poco más en este punto. ¿Por qué te considerarías que estos 3 elementos que Susan utiliza para hablar sobre la justificación de una hipótesis y que podrían ser utilizados, por ejemplo, para hablar del estándar de prueba, tú los llevas para hablar sobre la calidad de la información que tenemos disponible para la toma de decisión? En todo caso, sobre ese punto, sobre el último de los elementos que presenta Susan, la comprehensiveness, tú lo traduces como comprensión. Y hay algún punto de tu trabajo en que parece que lo estás interpretando efectivamente como si alguien ha comprendido lo que se afirma, ¿no? Y Susan no lo utiliza en ese sentido. La comprensividad a la que se refiere Susan es algo así como lo que ahora en el último libro de Jordi es el peso probatorio. Es decir, otra mayor información, más información para acreditar o tener por acreditada la hipótesis, ¿no? Entre más rico, la riqueza del conjunto de pruebas, y no si comprendemos o no comprendemos lo que se afirma en una prueba. Básicamente son estas 2 cuestiones. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Muchas gracias, Carmen. Luis, tienes la palabra. Gracias, Edgar. Bueno, rápidamente. Bueno, obviamente, primero muchas gracias al profesor Clayton y a Carmen por los comentarios. Me voy a referir a un par de aspectos que tocaron ambos para que podamos avanzar en el tiempo. Yo estoy de acuerdo sobre varios de los aspectos que tocó Clayton. Me parece que una buena sugerencia sería introducir normas que establecieran parámetros de interpretación. Y yo creo que ese sería un gran avance si se pudiera, por ejemplo, crear un criterio adicional de interpretación que no existe en nuestros códigos de las normas probatorias, que estableciera algo así como un canon pro información o la maximización de la inclusión y la minimización de la exclusión. Estoy de acuerdo con ese tema. Y quisiera brevemente mencionar que también estoy de acuerdo con lo problemático que genera o que podrían llegar a ser las reglas o máximas de la experiencia. De hecho, el trabajo final del máster mío fue sobre ese tema y evidentemente puede haber múltiples aspectos problemáticos, sobre todo cuando las generalizaciones son espurias o radicalmente espurias, como las llama Taruf. En cuanto a los aspectos que tocó Carmen, quisiera referirme a 2 de ellos. Sí, claramente empleé los elementos propuestos por Susan Hack, entendiendo claramente que ella los usa para explicar cuando se encuentra justificada la hipótesis, pero precisamente tal vez valdría la pena aclarar ese punto, no como modos de alcanzar la calidad. Creo que la calidad de la información se usa o se puede obtener mejor con los controles de fiabilidad. Lo que pasa es que producto de los controles se pueden utilizar los elementos que presenta Susan Hack para concluir si la determinada hipótesis está justificada o no. Creo que esa es tal vez la relación que hay entre calidad de la información y los elementos que propone Susan Hack. Y en cuanto a la comprensión, estoy de acuerdo con Carmen, indudablemente, de pronto si en el escrito se dio esa sensación, claramente comprensión no es comprensión en cuanto a comprender la información, sino comprensión en cuanto al volumen de la información. La comprensión está por el número de pruebas que soportan determinada hipótesis, de modo que en ese sentido estoy de acuerdo. Cuando Susan Hack habla de comprensión se refiere al número de pruebas o al volumen de información que soporta determinada hipótesis, no así determinado planteamiento pudo ser comprendido o no. Pero en todo caso, tanto en uno y otro aspecto, creo yo que sigue siendo relevante el someter o seguir sometiendo las pruebas a controles rigurosos y sofisticados para extraer elementos de juicio con base en los cuales se pueda analizar finalmente si una determinada hipótesis se encuentra justificada
justificada, para lo cual creo que resulta de utilidad emplear los parámetros que propone Susan Hacker. Esa sería la respuesta, Edgar. Muchísimas gracias a ti, no te había dado las gracias también. No, no te preocupes. Muchas gracias a ti, Luis, nuevamente. Vamos, tenemos 3 personas en la lista. Les pediría, por favor, que fuesen breves porque tenemos el tiempo encima. Vamos con Germán Olmedo, por favor. Breve. Muy bien. Primero, felicitar al expositor, también al profesor Clayton por su retroalimentación. Y mi pregunta es muy concreta en cuanto a si dentro de este diseño normativo que debe existir para efecto de la calidad de la información, y estoy pensando básicamente en la prueba pericial, existe dentro del modelo que pareciera comparó Luis, que es el sistema colombiano, y estas modificaciones que hace el sistema en considerar, por ejemplo, la idoneidad del perito, la imparcialidad del perito, el dictamen mismo pericial, que serían luces para poder controlar esta calidad. Si en ese diseño se contempla, por ejemplo, una situación curiosa que en nuestro sistema se ha dado, que dice relación, por ejemplo, cuando se ha llevado como perito, como informe pericial, por ejemplo, un informe en derecho, ya donde se presenta a este experto como perito justamente para defender este informe en derecho en su calidad de experto. Y es curioso porque eso efectivamente genera una serie de distorsiones, partiendo desde ya de que los juicios se alargan enormemente, también hay problemas en cuanto al tema de la igualdad entre los litigantes, porque el que tiene dinero o recursos para pagar a un experto, en este caso elaborar un informe en derecho, lo podrá hacer. Y lo que es más importante, se produce también una distorsión en las decisiones, porque qué duda cabe que si en juicio va como experto un prominente profesor del área a ilustrar sobre esa materia a los jueces, efectivamente no nos podemos negar de que eso podría tener una influencia en la decisión. Entonces, el sistema colombiano o en general, en lo que usted plantea, se protege de esto, debiera ser admitido, este tipo de información que podría apuntar a la calidad, ¿cierto? Y también justificado en la libertad de prueba, ¿ya? Pero que pareciera que no sería razonable aceptarlo, porque pareciera que estas materias son propias del conocimiento del tribunal, y pareciera que el perito debiera informar sobre materias que no sean de la experticia del tribunal o de su propia ciencia, arte u oficio. Bien, esa es mi pregunta en concreto. ¿Cómo se protege el sistema frente a estas distorsiones? Perdón, adelante, Luis. Gracias, Edgar. Muchas gracias, Germán. En nuestro sistema interno está prohibido que los peritos se introduzcan en los análisis jurídicos. De modo que, por lo menos en ese aspecto, estamos a salvo de esas discusiones, por lo menos en materia interna. Pero eso no implica que no se den esas discusiones, por lo menos en lo que hace a nuestros modelos colombianos, en otras áreas, por ejemplo, en materia de derecho internacional, en materia de arbitraje internacional, en donde sí están permitidos los peritos sobre temas normativos o sobre temas jurídicos. Lo que pasa es que claramente el contexto cambia, porque en arbitraje internacional los árbitros pueden no ser expertos en materia jurídica interna y se suele solicitar el dictamen de uno o varios expertos sobre la legislación nacional. Pero en derecho, digamos, interno, está prohibido básicamente porque se parte de la base de que el juez tiene la solvencia, así no sea cierto, pero se parte de la base de que el juez tiene la solvencia sobre esos temas jurídicos. Muy bien, Luis, muchas gracias. Demos paso a Johnny. También te pediremos brevedad, Johnny, si eres tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Concreto, muchas felicitaciones al profe Luis y al profe Clayton. Profesor Luis, usted trae como ejemplo que un buen diseño institucional del proceso mejora
la epistemología en las pruebas que llegan al proceso, ¿cierto? Y coloca como ejemplo la prueba pericial. Pero a pesar de que en nuestro sistema colombiano, el Código General del Proceso, mejoró el concepto de prueba pericial y, por ejemplo, introduce el artículo 226, que es que habla de la idoneidad y la experiencia. Pero eso, pues, no fue tan claro, porque esos requisitos que trae el 226 no dice cuáles son de admisión y cuáles son de valoración. Y es así que tenemos sentencias que dicen que todos esos requisitos son de valoración. Y entonces vemos que eso hace introducir, por ejemplo, pruebas periciales que efectivamente no van a dar ninguna fiabilidad o no están justificadas epistémicamente. Entonces, a pesar de que tengamos buenos diseños, si el operador judicial no comprende qué es esto, pues quedamos en la misma. No sé qué opinión tiene al respecto. Adelante, Luis. Claro, Johnny, yo me referí tangencialmente a ese tema que toca Johnny, es muy interesante. Tenemos en este momento una discusión interna en Colombia y es si efectivamente esos aspectos relacionados con la idoneidad, con la experiencia del perito, deben ser objeto de admisión o no de la prueba pericial cuando falte alguno de ellos. La postura mayoritaria se inclina por entender que eso es un tema, como lo dice Johnny, de valoración, básicamente porque las normas no dicen que sean motivos para no admitir la prueba pericial o para excluir la prueba pericial. Mi postura, que es la de la inmensa minoría, es que, por el contrario, esos elementos tienen que ser objeto de análisis riguroso desde el principio del proceso. Y puede que las normas no digan que el dictamen tiene que ser rechazado, porque de hecho no lo dicen así, pero el juez sí debería exigirlos desde el inicio, porque si no, fíjense que desde el punto de vista epistémico no hay cómo controlar la prueba ni tampoco su contradicción. Si no está esa información desde el inicio, por ejemplo, la parte contraria no podría escudriñar si el perito es experto o no, si es idóneo o no, si es imparcial o no. La Corte Suprema de Justicia tiene una postura distinta, y yo lo digo coloquialmente, echando el balón para adelante a la valoración, como si en la valoración hubiera una especie de solución mágica con la cual el juez o los árbitros pudieran encontrar esa información cuando no está presente desde el inicio del proceso. Esa es mi posición. Muchas gracias, Luis. Parece que no tenemos más manos levantadas, salvo la de Jordi, la de Jordi Ferrer. Jordi, por favor, tu participación. Estaba por decir, ¿cómo que no hay más manos levantadas? Aquí está la mía. Bueno, muchas gracias a los dos, Clayton y Luis Guillermo. Me gustaron vuestras intervenciones. Y me ha gustado también mucho esta última respuesta, Luis Guillermo, y que va en la lógica de algo que me parece que que es un defecto generalizado de muchos de nuestros sistemas, que es esa patada para adelante al momento de la decisión, como si ahí se pudiera resolver todo. Y muchas veces esa patada para adelante es una dejación de funciones. Una dejación de funciones, por ejemplo, del juez de la etapa intermedia en el proceso penal o de la admisión o del control de la admisibilidad de la prueba en el proceso civil. Y todas estas cosas tienen costes epistémicos importantes que ya no se pueden después resolver de ninguna de las maneras en el momento de la valoración. Pero estas no eran las cuestiones que quería decir, esto simplemente comentario ad abundantiam y en la misma línea de lo que tú respondías, Luis. Dos preguntas muy concretas. La primera de ellas tiene que ver con, y un poco dirigidas a los dos además, la primera de ellas tiene que ver con esta cuestión en que insistía Clayton y tú, Luis Guillermo, le diste la razón sobre las normas interpretativas, las normas sobre la interpretación, digamos. Esta confianza en las normas sobre la interpretación que me ha dado una impresión de ser quizás un pelín exagerada, una confianza exagerada. Porque evidentemente las disposiciones sobre la interpretación, y ahora uso expresamente la palabra disposición, a su vez deben ser interpretadas.
Entonces, si todo esto se plantea para resolver ciertos problemas que se pueden producir en la interpretación de las normas del derecho probatorio, como las disposiciones sobre la interpretación a su vez deben ser interpretadas, no sé si, no digo que no tengan ningún efecto, que me parece que sí que lo pueden tener, pero no sé si la confianza es excesiva. Esta es una primera consideración. La segunda tiene que ver con este asunto, ahora ya directamente también de Clayton, sobre el estándar de prueba para la prueba científica. Y claro, en principio yo diría que el estándar de prueba no rige respecto de pruebas determinadas, sino el estándar de prueba es versa sobre el grado de corroboración mínimo exigible para poder considerar probada una hipótesis, y por tanto está en el ámbito digamos, es posterior a la valoración conjunta, es el grado de corroboración que debe alcanzar una hipótesis para poder ser considerada probada. Y por lo tanto no tendría sentido hablar de estándar de prueba para una determinada prueba científica, prueba pericial, prueba documental, prueba testifical, etc. No tiene ni siquiera sentido ahí. Claro, puede suceder dos cosas. Primero, puede suceder que en la disciplina científica haya un estándar de prueba y que ese estándar de prueba en realidad se tome en consideración a los efectos de medir la fiabilidad de ese tipo de prueba o de las conclusiones alcanzadas en ese tipo de prueba, en esa concreta prueba. Y esto en realidad tendría un papel distinto, porque aunque tomamos en cuenta el estándar de prueba científico, o lo tomamos en cuenta o para la admisibilidad de la prueba, no para la valoración, no para la decisión final sobre los hechos, de un momento muy distinto, o para la admisión de la prueba, o para la valoración individual, es decir, para la valoración de la fiabilidad de esa concreta prueba. Entonces, la mezcla, digamos, del estándar de prueba científico, del estándar de prueba de la prueba científica, el estándar de prueba de la, aplicable a ese tipo de proceso para la decisión final, quizás necesitaría de un análisis un poco más detallado, que seguramente lo que pasa es que con 15 minutos no se puede hacer demasiado detallado, porque se producen estas complejidades, ¿no? Nada más, muchas gracias. Listo, Luis. Muchas gracias, Jordi. Bueno, me voy a ocupar entonces del primer punto para darle paso a Clayton para que pueda trabajar el segundo. Sí, realmente las normas de interpretación tendrían que ser interpretadas. Evidentemente hay un riesgo ahí, pero creo que vale la pena jugarse esa baza porque por lo pronto en ese momento no existen esas normas, de modo que no sabemos qué podría ocurrir. Yo soy ligeramente optimista porque he visto, por ejemplo, que las normas sobre cómo deben interpretarse algunos aspectos probatorios en materia penal, como lo mencioné, han generado más beneficios que problemas. De modo que si hubiera una norma que dijera, por ejemplo, que el juez a la hora de interpretar las normas sobre admisión, práctica y contradicción y valoración de las pruebas tiene que tener en cuenta que será preferible obtener la mayor cantidad de la información o algo por el estilo, creo que sin perjuicio de los riesgos de la interpretación, por lo menos correríamos el riesgo de que obtuviéramos un resultado a favor y no un resultado en contra. Claro que evidentemente lo hemos visto tantas veces, puede ser peor el remedio que la enfermedad, pero creo que yo me jugaría esa baza y correría el riesgo para ver cuáles podrían ser los resultados en el día a día. Yo en ese sentido sería ligeramente optimista. Muchas gracias, Luis. Clayton, si tú quieres agregar algo a esta respuesta, por favor, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con relación a la primera pregunta del profesor Jordi. Estoy de acuerdo que hay una cierta esperanza en que se pueda tener interpretaciones, atribución de sentidos a normas probatorias que, por su vez, puedan dar cânones ou
caminhos de interpretação para e que impliquem melhor qualidade da prova em general e uma qualidade epistêmica dos elementos de informação e prueba aportados ao processo. Daria apenas um exemplo que não é a tradição do Brasil, mas é a tradição, como dije Luis Guillermo, de todo o direito hispanohablante, que é a regra de sana crítica, né? Então, por exemplo, quando se habla, né, que as referências às regras de sana crítica se encontram em diversos artigos de lei, por exemplo, Javier Abel Luz tem uma monografia conhecida, né? Então, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Colômbia, de antes e de hoje, Argentina, Bolívia, Chile, todos têm essa regra de sana crítica. E como poderíamos atribuir sentido à sana crítica, né? A razão, a cognitivismo crítico, como defende a professora Marina Gascon, por exemplo, né? Mas é realmente difícil antever hasta onde podemos ir com esta ideia. E com relação à segunda pergunta do professor Jordi, sim, a referência à paradoxa foi solamente para dizer que o legislador, por exemplo, na evidence machine, que é uma tendência, pode, por uma infelicidade, definir um estándar científico na norma técnica e na norma jurídica, que é um problema até filosófico, né? De muitas regras técnicas estarem abarcadas pelas regras jurídicas, o que resulta em problema de diferencialismo, se o perito é escolhido pelas partes ou por el juiz, e as questões que resultam disso, né? Se deve investir em la educação de los juízes ou em uma maior confiabilidade do perito quando é escolhido por el próprio juiz. Mas, enfim, eu creio que devo pensar melhor nisso, professor. Graças pelo planteamento. Muy bien, muchas gracias Luis, muchas gracias Clayton por su intervención. Yo pediría un aplauso virtual por esta mesa que me parece que ha salido estupendamente y el debate también muy interesante.